Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de El Mediodía. La noticia del día tiene que ver con esos efectos de la suspensión provisional de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica que fue decretada por el gobierno de Gustavo Petro. Alejandra, con ella se crearon nuevos impuestos para recaudar cerca de 11 billones de pesos. En esta emisión vamos a analizar cuáles son los efectos jurídicos, económicos y políticos de esta decisión de la Corte. Vamos a iniciar con Eduardo Hernández, quien nos explica el alcance de esta medida de la Corte Constitucional. Eduardo, adelante. Hola, ¿qué tal, Ana Milena? Alejandra, pues muy buenas tardes para todos. Vamos a entender qué fue lo que falló en las últimas horas la Corte Constitucional con esta suspensión. Inicialmente es importante saber que lo que se ha planteado viene en una etapa distinta al fallo final. Digamos, lo que hace la Corte Constitucional después de que el gobierno ha decretado esa emergencia económica el 22 de diciembre es una revisión que todavía no sabemos cuándo se va a dar. Algunos dicen que podría darse a finales del mes de febrero, pero algo histórico que nunca había pasado es que la Corte Constitucional se pronuncia en esta etapa del proceso y tiene que ver con una evaluación inicial donde se decreta una suspensión temporal de la medida mientras se avanza con el estudio de fondo de lo que es esa declaratoria de la emergencia económica. Plantea la Corte Constitucional que hay algunas decisiones que deben ser suspendidas so pena de ser eventualmente irremediables, aunque la verdad el fondo del asunto todavía se conoce muy poco sobre esta decisión, teniendo en cuenta que únicamente la Corte Constitucional ha emitido un decreto al respecto. Pero entonces miremos por qué y recordemos el gobierno nacional pues decreta la emergencia económica. Para este año hay un presupuesto de 546,9 billones de pesos y así lo aprobó el Congreso de la República. El asunto es que esos 546 billones necesitan sí o sí de estos 16 billones de pesos, que es más o menos esta pequeña porción que vemos aquí en pantalla, para completar esos 546,9 billones de pesos. Lo que plantea el gobierno nacional es que el presupuesto ha quedado desfinanciado y que por esto surge la necesidad de decretar esa emergencia económica. Recordemos que aquí estamos hablando más o menos del 3% del presupuesto total para este 2026. Pero veamos cuáles son esos decretos sobre los cuales se ha pronunciado el gobierno nacional, en la Corte Constitucional, corrijo. Inicialmente hablamos del decreto madre, que declara la emergencia económica el pasado 22 de diciembre. Este decreto ha sido efectivamente suspendido por la Corte Constitucional y en esa decisión la Corte también se pronuncia sobre este otro decreto que fue expedido el 29 de diciembre de 2025, es el 1474, que allí es donde encontramos esas decisiones, por ejemplo, la reducción del umbral del impuesto a la riqueza, ahí es donde encontramos, por ejemplo, el impuesto al alcohol y el tabaco, ahí es donde encontramos, por ejemplo, el aumento de los impuestos para el sector de hidrocarburos y el aumento del IVA al 19% para los juegos de suerte y azar. Estas decisiones ya han sido suspendidas. Hay un gran interrogante y tiene que ver con este otro decreto que expide el gobierno nacional al amparo de la emergencia económica y tiene que ver con el 044 de 2026, lo expide el 21 de enero, que tiene que ver con el aumento de los impuestos a las generadoras de energía. ¿Esto suspende sus efectos o no lo hace? Pues escuchemos al expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, que tiene una teoría interesante en el sentido de que este decreto, como todavía no se ha pronunciado la Corte particularmente sobre él, pues todavía tendría efectos hoy en día. La providencia proferida por la Corte Constitucional es transitoria. Recae únicamente sobre el decreto declaratorio del estado de emergencia económica mientras se dicta la sentencia definitiva de exequibilidad o de inexequibilidad. De suerte que el gobierno no puede, en ejercicio de ese decreto declaratorio suspendido, dictar nuevas disposiciones. No puede expedir nuevos decretos. Pero los decretos legislativos que ya en ejercicio del decreto declaratorio había dictado el presidente de la República no han sido suspendidos
y están en pleno vigor. Bueno, y hay otra teoría interesante, hablamos hace minutos con el expresidente de la Corte, Alfredo Beltrán, quien nos ha dicho que y no necesariamente la Corte Constitucional tenía esa potestad de pronunciarse acá. Como les decimos, es una determinación que no tiene antecedentes, el hecho de que hubiera emitido esa suspensión provisional mientras se falla de fondo, y lo que él dice es que la Corte no tendría necesariamente esa potestad porque eso únicamente recae para asuntos administrativos. Sin embargo, como hay toda una contradicción jurídica alrededor de todo este asunto, también conversamos esta mañana con Juan Manuel Charri, que es abogado constitucionalista, quien considera que tiene toda la potestad para hacerlo, y no solamente eso, que aquí no ha habido un rompimiento constitucional, como lo planteó el presidente de la República. No, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación, ni mucho menos. Estamos frente a la primera vez que la Corte Constitucional aplica una suspensión provisional, después de que en una providencia de hace cerca de 1 año y medio o más se consideró la posibilidad de que en casos en que hubiera manifiesta violación al ordenamiento jurídico y los efectos generaran un daño irreparable, la Corte tenía la posibilidad de suspender provisionalmente la ley mientras dicta el fallo de fondo. Es una figura similar, casi idéntica a la que se aplica en la jurisdicción contencioso-administrativa para actos administrativos cuando violan la ley. De manera que estamos frente a una figura jurisprudencial que pretende evitar daños que después no se puedan reparar. 12 del día, 38 minutos. En resumen, lo que tenemos entonces es una suspensión provisional. Estamos a la espera de que la Corte pues haga su estudio y falle de fondo toda la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro, pero por ahora, como les contábamos, los efectos y los impuestos que se habían decretado a la luz de la emergencia económica, por lo menos aquellos que tienen que ver con el alcohol, con el tabaco, y con el aumento y la reducción de la base gravable para aquellas personas que pagan el impuesto a la riqueza, todos esos impuestos por ahora quedan suspendidos. Muy buena explicación, Eduardo, muchísimas gracias. Como bien lo acaba de decir Eduardo, el presidente Gustavo Petro calificó la suspensión de esa emergencia económica como una ruptura del orden constitucional, pero además advirtió que Colombia entraría en una crisis económica. Miembros del gabinete también reaccionaron. Vendrán las consecuencias. Así fue el primer pronunciamiento del presidente Gustavo Petro unos minutos después de la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. Pero a la medianoche volvió a pronunciarse y fue más duro. El presidente advirtió que existe una ruptura real del orden constitucional, porque según él y su gobierno son amigos del pueblo trabajador. El presidente insiste en que la emergencia económica impondrá impuestos a los sectores más ricos de Colombia. Vaticinó además consecuencias similares con la reforma pensional a manos de la Corte Constitucional y el salario mínimo vital, que está en estudio en el Consejo de Estado. Sus ministros, los que también firmaron ese decreto de emergencia, hablaron. Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo en sus propias palabras que a la Corte le va a salir el tiro por la culata. El suspender el estado de emergencia implica que el Ejecutivo no tenga competencia para adoptar nuevos decretos, pero que los decretos ya dictados permanecen vigentes. Y los gobernadores de Antioquia, Valle del Cauca y Tolima destacaron la decisión de la Corte, ya que aseguran que con ella se salvan los recursos para la salud y la educación de sus departamentos. Confían en que la Corte Constitucional ratifique esta determinación. Como un triunfo en la independencia de poderes, calificaron algunos gobernadores del país la suspensión provisional de la emergencia económica y sus impuestos derivados. Era un raponazo a los recursos de las entidades territoriales, o mejor, un asalto centralista a los recursos de las entidades, pues sin duda alguna acá lo que celebramos y lo que se mantiene es la salvaguarda de la Constitución, es decir, aquí hubo un triunfo de la Constitución política y de la autonomía de las entidades territoriales. Advierten que los impuestos de la emergencia atacaban las utilidades proyectadas por las industrias en sus territorios, impactando negativamente el desarrollo de sus regiones.
La decisión de la Corte Constitucional en cuanto a lo que tiene que ver licores y cigarrillos, para nosotros los territorios es una decisión acertada y muy oportuna. Y muy oportuna porque esto nos iba a generar unos impactos muy negativos en nuestros territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, para el pago de régimen subsidiado que es para los pobres a la ADRES. Segundo, para educación, para el pago, por ejemplo, de la alimentación escolar, el transporte y, por supuesto, para el deporte, que también nos afectaría estos recursos. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, explicó que en su departamento los tributos de licores y otros excedentes generan más de 1 billón de pesos al año. Estas disposiciones tributarias de último año de Petro, pasándose por la faja del Congreso, no tenían una pretensión distinta que zarparle los recursos que iban destinados a estos sectores en favor de las poblaciones más humildes, para ellos hacer caja con ellos en el gobierno nacional. Y mientras la Corte estudia de fondo la decisión, los gobernadores esperan que los magistrados del Alto Tribunal abran un espacio para escucharlos y así exponerles la radiografía económica y la relevancia de los recursos para sus territorios. Los mandatarios confían en que la Corte declare la inconstitucionalidad. Expertos y exministros respaldan la decisión de la Corte de suspender provisionalmente la emergencia económica. Luisa Fernández, ¿cuáles son las precisiones de los expertos en este tema? Stephanie, buenas tardes. Coinciden todos en que no había, como lo dice la Corte Constitucional, o no hay hechos sobrevinientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha pasado nada en el país extraordinario o inesperado que mueva la economía o que necesite de una inyección de nuevos recursos a través de tributos o de impuestos. Por ende, respaldan la decisión, al menos temporal, que ha tomado la Corte. También aseguran que los cerca de 800.000 millones de pesos que se alcanzaron a recaudar durante este mes, pues ya no se van a revertir, ya no van a retroceder ni a los usuarios ni a las empresas a las que se le cobró por esos impuestos de la declaración de emergencia económica. Esto dijeron. La Corte está siendo absolutamente consistente con sus conceptos históricos de que es un hecho sobreviniente. Desafortunadamente el presidente Petro no ha entendido exactamente cuál es el concepto constitucional. Digo, no es de economistas, ¿no es cierto? Es un tema legal. Ninguna de estas obligaciones era sobreviniente y que buena parte de lo que se propuso en la emergencia económica pues estaba en una ley de financiamiento que el Congreso no quiso aprobar y por tanto pues básicamente el gobierno tendría que haber previsto cómo hacía un recorte de gasto. Bajo ninguna circunstancia, una vez así se caiga en el futuro o así se haya suspendido, hay una reversión frente a lo recaudado. Otros expertos también y dirigentes gremiales le recomendaron al gobierno nacional que haga lo que debía hacer hace varios meses, hacer un recorte al gasto y ser austeros también en este gasto público. Es la única opción que le queda ahorita porque no hay nuevas fuentes de financiamiento para cubrir lo que falta para el presupuesto general de la nación. También aseguran en esta pelea jurídica que se ha dado sobre el resto de decretos que siguieron después del decreto madre de emergencia económica que no tiene sustento, entre ellos el de la energía. Escuchemos. El recorte o la revisión de cómo hacer el recorte de gasto público innecesario, de gasto en burocracia, de inversiones mal focalizadas para evidentemente asumir ese costo de esos 11 o 16 billones de pesos que a juicio del gobierno tenía desfinanciado en el presupuesto nacional. Pero los decretos complementarios, como tú lo decías, el de los tributos, que fue el segundo que salió, y este del sector eléctrico, pues claramente están relacionados al primero. Entonces, pues nada sacaría la Corte diciendo suspendo el decreto madre si todo lo demás está vivo. Entonces, para nosotros la verdad es que esa controversia que se ha generado, ojalá la Corte pues obviamente lo diga así explícitamente, pero desde nuestro entender, hoy no hay fundamento jurídico para pagar un tributo que está sustentado en algo que está suspendido. Expertos y administros esperan entonces la decisión final de la Corte Constitucional sobre este decreto de emergencia económica y los decretos que le siguieron.